Sean ustedes bienvenidos a este espacio. Soy su profesor Martín Arzuza y estaré acompañándoles en esta actividad de aprendizaje donde estudiaremos las funciones de interés compuesto bajo Excel. Inicialmente activaremos algunos conocimientos previos necesarios para la comprensión de los temas. Estos conocimientos previos hemos considerado son los diagramas de flujo de caja, las operaciones según la característica de los valores involucrados en las negociaciones, consideraciones algunas sobre el registro de valores en las funciones de Excel y por supuesto las fórmulas a interés compuesto. En cuanto a los diagramas de flujo de caja, podemos decir que son representaciones o gráficos donde se advierte de manera cronológica el movimiento de dinero en las operaciones de inversión y de crédito y donde además se utiliza la convención de que las flechas hacia arriba son entradas y las flechas hacia abajo son salidas. Obsérvese que en una inversión, al inicio, que es el punto cero, la flecha indicará una salida, como en realidad ocurre cuando se hace una inversión, y al final es cuando aparece la flecha de entrada. En el crédito ocurre lo contrario. Inicialmente hay una entrada de dinero para el beneficiario del crédito y al final una salida por el pago que éste debe realizar. Tenemos inicialmente el diagrama simple, donde corresponde a él una sola entrada y una sola salida de dinero. Las anualidades, que son series de valores uniformes y periódicos. Los accidentes financieros, donde hay valores que no obedecen a una frecuencia de ocurrencia, son, podríamos decir, valores independientes. Los gradientes geométricos, que son series de valores uniformes y que varían en una tasa fija. Mientras que los aritméticos igualmente son series de valores que varían, pero aquí ya es a una suma fija. Mientras que aquí la variación es en porcentaje, esta variación en los aritméticos es en pesos. La relación entre las variables de la inversión y del crédito se da a través de dos modelos. Uno es el modelo de interés simple, otro el modelo de interés compuesto. La característica del simple es que el capital permanece constante durante toda la operación y esta es la fórmula que recoge ese comportamiento. Valor futuro es igual al valor actual multiplicado por el factor 1 más la tasa por el número de periodos. Mientras tanto, el interés compuesto se caracteriza porque el interés que no se cancela se capitaliza periódicamente y este comportamiento lo explica esta fórmula que señala el valor futuro como el resultado de multiplicar el valor actual por el factor 1 más tasa elevado al número de periodos. Hay que también observar algunas consideraciones que Excel trae para cuando se realizan operaciones con las funciones de interés compuesto. En las ventanas de la función aparecen dos variables que no se utilizan para los diagramas simples, que son las operaciones que veremos a continuación. Una es la variable pago, otra la variable tipo. Esas dos variables son exclusivas de las operaciones con anualidades. Hay que tener en cuenta también que las entradas de dinero para Excel se registran como positivas, mientras que las salidas serán valores negativos. Y finalmente hay que tener presente que al reemplazar las variables dadas se precisa que haya una correspondencia en la periodicidad de las variables tasa y NPR. De esta forma, si la tasa es trimestral, el número de periodos tendrá que expresarse igualmente en trimestre. Veamos este caso. ¿Cuánto deberá invertirse hoy en un fondo que rinde el 24% anual a interés compuesto para que se pueda alcanzar un saldo de 4 millones de pesos al cabo de 15 meses? Por la lectura se comprende que es un tema de inversión, por lo tanto, aquí al inicio habrá una flecha hacia abajo que indica la salida. ¿Cuál es ese valor? De acuerdo con el enunciado, es lo que se va a buscar. ¿Cuánto deberá invertirse? Este es mi celda incógnita. El fondo me dice que rinde un valor, una tasa del 24% anual a interés compuesto. Registremos ese valor aquí, 24%, y digamos que es anual. Luego el enunciado me indica que se pretende alcanzar un saldo de 4 millones de pesos. O sea que ese sería nuestro valor futuro, 4 millones, y eso tendrá un plazo de 15 meses. O sea, el número de periodos será de 15 meses. Haciendo la comparación de la periodicidad de la tasa con la periodicidad de NPR, observamos que la tasa está anual y el NPR está en meses. Debemos hacer la correspondencia, es decir, en este caso vamos a convertir el número de periodos de meses a años. 15 meses serán entonces, si un mes es una 12ª parte del año, 15 meses serán 15 12ª partes. Lo registramos de esta forma, más 15 entre 12. El más es para evitar, al hacer la división, que Excel lo reconozca como una fecha. Si no le pongo el más, Excel me va a decir que es 15 de diciembre. Una vez que tenemos ya
la periodicidad de NPER y la de la tasa identificadas relacionadas, vamos a buscar la incógnita que es el valor actual. En este caso vamos a las funciones de Excel, f de x, buscamos BA, aquí en financieras, busquemos BA, le damos a aceptar y ella nos pregunta por las variables que necesita para hacer el cálculo. La tasa es esta, el NPER es este, 1 1/4 de año. Pago dijimos que se ignora y el valor futuro son 4 millones. Obsérvese que los 4 millones corresponden a entradas, por lo tanto es un valor positivo, no hay que registrar valor negativo allí. El valor negativo nos los entregará como respuesta, puesto que el valor inicial, el valor presente, no es otra cosa que una salida y Excel nos los va a reconocer como valor negativo. Es allí el valor necesario que deberá invertirse para poder obtener 4 millones de pesos al cabo de 15 meses con un rendimiento del 24% anual. Si nosotros hacemos esta misma operación con la fórmula a interés compuesto, nos daría el mismo resultado, pero ya con un signo positivo, puesto que en la fórmula no hay la consideración de Excel. Realicemos la operación como más el valor futuro multiplicado por el factor 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos negativo, o sea, menos. Siguiendo con las funciones, veamos un caso donde el cálculo es el de el número de periodos. El ejercicio nos señala que debemos determinar el plazo en meses a transcurrir para que un crédito de 2 millones de pesos pactado al 1% mensual a interés compuesto sea cancelado con pago único de 2.800.000 pesos. En el gráfico aparecerá entonces al inicio una entrada y al final una salida, como corresponde en el caso de crédito. El valor del crédito es la entrada recibida al inicio, registramos los 2 millones. El número de periodos es lo que vamos a calcular, será nuestra incógnita. El valor futuro son los 2.800.000 y la tasa es del 1% mensual. El número de periodos nos los solicitan en meses, por lo tanto la tasa de interés, que es mensual, no habrá necesidad de convertirla a otra periodicidad. Una tasa de interés mensual arrojará un número de periodos en meses, una tasa de interés trimestral arrojará un número de periodos en trimestre. Bien, aquí entonces elegimos la función NPER en f de x. En financiera buscamos NPER, le damos a aceptar y registramos en la ventana los valores solicitados. La tasa 1%, el valor actual es una entrada, lo registramos positivo. El valor final o futuro es una salida, hay que registrarlo negativo, entonces decimos menos, clic en los 2.800.000, le damos a aceptar y nos arroja el número de meses que deberá transcurrir para convertir los 2 millones de pesos en 2.800.000 al 1%. Si esta operación la hiciéramos con la fórmula, debía arrojarnos el mismo resultado. Veamos qué nos dice la fórmula. Dice más, tomemos el logaritmo de valor futuro entre valor presente, cerramos paréntesis, dividido entre el logaritmo, abrimos paréntesis, de 1 más la tasa de interés y cerramos paréntesis. Le damos enter y observen que nos da el mismo resultado. Muy bien. Veamos un caso de tasa. Establezca la tasa de rendimiento trimestral a interés compuesto obtenida por su empresa si vendió por 5.800.000 pesos un título que compró en 4.325.000, 17 meses después de haberlo adquirido. Entonces, observemos cuál es la incógnita. La incógnita es la tasa, establecer la tasa de rendimiento. ¿Qué nos dan? Vendió por 5.800.000 lo que compró en 4.325.000. Entonces, compró 4.325.000, salida es un BA, 4.325.000. Y la vendió, valor futuro, en 5.800.000. ¿Cuánto se empleó? 17 meses. Y la tasa me la piden trimestral, por lo tanto el número de periodos tendré que convertirlo a trimestres. Como quiera que un mes es una tercera parte de un trimestre, 17 meses serán 17 tercios. Por lo tanto aquí hago la conversión como más 17 dividido entre 3 trimestres. Ahora sí podemos calcular la tasa y para ello vamos a f de x. En financieras elegimos tasa, le damos a aceptar
nos pregunta por el número de periodos, que sería 5 y 2/3. Pago lo ignoramos, el valor actual que son los 4.325.000, pero voy a dejarlo positivo, aun cuando va negativo, voy a dejarlo positivo para que ustedes observen el error que se muestra, o cómo se muestra el error en este caso. Y valor futuro, 5.800.000. Cuando yo le doy a aceptar, miren lo que ocurre. Me sale un mensaje donde me indica que no hay solución para este caso. Abrimos nuevamente el FDX y registramos en el BA, valor actual, el signo que corresponde y que Excel lo va a reconocer como una salida. Registramos el menos, le damos a aceptar y ya tendremos valor. 5.31% trimestral es la tasa. Si lo realizáramos por la fórmula, tendríamos que decir más, abrimos paréntesis, valor futuro, entre valor actual, cerramos paréntesis, elevamos a el inverso del NPER, entre paréntesis, entonces decimos 1 entre el NPER, cerramos paréntesis, menos 1, le damos a aceptar y llegamos exactamente al mismo valor, tasa trimestral. Finalmente, veamos un caso con valor futuro. Este nos dice que al adquirir a crédito el día de hoy un activo cuyo valor es de 10 millones de pesos, el proveedor exige una cuota inicial del 20% sobre este valor y cancelar el saldo dentro de 9 meses. Si se debe reconocer el 25% anual a interés compuesto por la financiación, ¿de cuánto deberá ser el pago final? Aquí entonces el valor del crédito, que es el valor actual, no sería de 10 millones puesto que será una cuota inicial del 20%. Es decir, que el crédito va a ser el 80% de 10 millones. Podemos registrar entonces más 0.8 por 10 millones. Bien, aquí me da error porque puse el punto para separar el decimal y es coma 0.8. Este pago final se realiza dentro de 9 meses, o sea que el número de periodos sería 9 meses. La tasa de interés es del 25% anual. 25% anual. Y si analizamos la correspondencia entre la periodicidad de la tasa y la periodicidad de NPER, observamos que no coincide. Por lo tanto, debemos convertir estos 9 meses a años. Como un mes es una 12ª parte del año, los 9 meses serán 9 doceavos. Y lo registramos de esta forma, más 9 dividido entre 12, da 3/4 de año. Calculemos el valor futuro ahora mediante la función BF, la buscamos en financiera, BF, le damos a aceptar, tasa, elegimos 25%, número de periodos 3/4, el valor actual 8 millones, positivo porque es una entrada, por lo tanto el valor final va a ser una salida y Excel me lo entregará negativo. Este sería el valor a pagar al cabo de los 9 meses. Si lo hacemos con fórmula, la fórmula me dice que el valor futuro se consigue multiplicando el valor actual por el factor, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado a los 3/4, que es el número de periodos, y le damos Enter. 9.457.416. El mismo resultado. Con la fórmula llegamos al valor positivo. Con Excel, ese valor negativo, lo que nos indica la convención es que se trata de una salida, pero es el mismo resultado. Hasta aquí entonces la instrucción sobre lo que son las funciones a interés compuesto bajo Excel. Gracias por la atención.